Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están escuchando este podcast. De antemano les agradezco por estar escuchándonos en este podcast que hace parte de una campaña que busca concientizar y hablar de las cosas buenas y las cosas malas que tiene el uso diario, el uso continuo que tenemos sobre las redes sociales y cómo estos afectan a nuestra autoestima, a nuestra salud mental. Y en este podcast pues no me encuentro solo, me encuentro gratamente acompañado de dos personas que me colaborarán en la elaboración de este podcast y en el contenido que escucharán. Se trata de Juan Pablo Rangel, un estudiante de psicología de octavo semestre que nos compartirá desde su conocimiento sobre el tema, pues cómo las redes sociales impactan en el autoestima, cómo impactan en la salud mental. Y por otro lado tenemos a una persona que nos compartirá una anécdota, una experiencia relacionada con cómo impacta el uso de las redes sociales y el no uso de las redes sociales en nuestra vida. Entonces pues primero le daré paso a esta persona para que nos comparta cuál es esa anécdota. Adelante. Cuando yo estaba saliendo y hablando con una muchacha y durante ese tiempo pues todo bien, ¿no? Pero a causa de una discusión que tuvimos, yo decidí eliminar contacto con ella y por eso eliminé todas mis redes sociales, todas, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Twitter, de todo. Y pues lo hice durante como unas 2-3 semanas tal vez. Y en todo ese tiempo que no usé pues mis redes, que habitualmente era lo que hacía todo el día tal vez de pronto, me doy cuenta de que durante todos estos años como que había generado una necesidad que ni siquiera era cierta, tal vez. Un ejemplo, a veces entraba a Instagram y miraba las instantáneas o las notas que las personas habían subido. O sea, como por inercia de pronto me metía y miraba y eso ni siquiera me importaba o me interesaba. Era más que todo como por esa necesidad que durante todo el tiempo como que había estado sintiendo y en realidad no me interesaba. Lo mismo con WhatsApp, a veces entraba y buscaba los estados y es como que, bueno, esto a mí no me importa, pero sin embargo lo hago. O sea, yo soy consciente de que no me interesa la vida de las personas ni lo que suben, pero sin embargo lo sigo haciendo. Entonces fue un hábito que durante el tiempo que no usé las redes me di cuenta de que lo estaba haciendo. Entonces eso está pues mal, obviamente. No soy de los que hace eso, o suponía yo que no era de esos, hasta que dejé de usarlas y me doy cuenta de que pues no era tan cierto lo que yo pensaba. Vale, muchísimas gracias por brindarnos pues esta anécdota, esta vivencia. Quisiera saber qué tiene por opinar Juan Pablo, que ha estado escuchando esta anécdota al igual que yo y pues tiene más conocimiento del tema. Adelante, Juan Pablo. Cordial saludo. Mi nombre es Juan Pablo Rangel y quiero en esta intervención dar mi perspectiva como estudiante de psicología de octavo semestre y también quiero entrar en materia de la psicología comunicacional y digital, o también conocida como ciberpsicología. Considero que hablar sobre las redes sociales hoy en día es hablar de una herramienta que tiene enormes beneficios, pero también es un fenómeno que está transformando la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Las redes sociales nos permiten comunicarnos, aprender, entretenernos e incluso construir comunidades. No obstante, cuando su uso deja de ser elección consciente y se convierte más en una necesidad constante, pueden aparecer problemas relacionados con la dependencia psicológica. Quiero aclarar que cuando me refiero a la dependencia a las redes sociales, no necesariamente me refiero a una adicción en términos clínicos, sino que me refiero a una necesidad excesiva de revisar constantemente las aplicaciones, de sentir ansiedad cuando no tenemos acceso a ellas o de experimentar incomodidad cuando estamos desconectados. Uno de los aspectos que considero preocupante es que esta dependencia suele desarrollarse de manera silenciosa. A diferencia de otros problemas, muchas personas no son conscientes de ella, porque el uso de las redes está completamente normalizado en la vida cotidiana.
Revisar Instagram, TikTok, Facebook o WhatsApp puede parecer algo común hasta que intentamos dejar de hacerlo. De hecho, es frecuente que algunas personas descubran esa dependencia únicamente cuando por circunstancias personales deciden alejarse temporalmente de las plataformas digitales. Puede ocurrir después de un cambio importante en sus vidas, durante un periodo de reflexión personal o simplemente al intentar reducir el tiempo en que pasan por internet. En ese momento, cuando algunas personas comienzan a experimentar ansiedad, la necesidad constante de revisar el teléfono, pensamientos recurrentes sobre lo que está sucediendo en las redes o la sensación de estar perdiéndose de algo importante. Lo interesante de esto es que muchas de ellas no habían identificado previamente estas conductas como señales de dependencia. Eso nos lleva a una reflexión importante. No siempre somos conscientes de nuestros hábitos hasta que intentamos modificarlos o en ocasiones, la ausencia de las redes sociales permite observar con mayor claridad el papel que éstas ocupan en nuestra vida cotidiana y el grado de influencia que tienen sobre nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Desde la psicología podemos entender este fenómeno a través de los mecanismos de recompensa del cerebro. Cada notificación, mensaje, comentario, me gusta genera una expectativa de gratificación inmediata, que con el tiempo el cerebro aprende a buscar constantemente estos estímulos, creando hábitos difíciles de romper. Además, las redes sociales no solamente influyen en nuestro comportamiento, sino que también en nuestras emociones y en nuestra percepción de nosotros mismos. Muchos jóvenes terminan comparando su vida cotidiana con la versión idealizada que observan en internet. Esto puede generar sentimientos de insuficiencia, baja autoestima, frustración o incluso síntomas de ansiedad o depresión en algunos casos. Otro aspecto importante es el miedo a quedarse por fuera de lo que sucede en el entorno digital, conocido como FOMO o por su sigla en inglés que significa Fear of Missing Out o miedo a perderse de algo. Este fenómeno impulsa a muchas personas a permanecer conectadas de forma constante porque sienten que desconectarse implica a estar excluidas de experiencias, conversaciones o tendencias. Sin embargo, es importante aclarar que las redes sociales no son el enemigo, sino como el problema radica más bien en la forma en que las usamos y más no en su existencia. La clave está en desarrollar un uso consciente y equilibrado que nos permita aprovechar sus beneficios sin que lleguen a controlar nuestros tiempos, nuestras emociones y nuestras relaciones. Por eso considero que una de las preguntas más importantes que podemos hacernos no es cuánto tiempo pasamos en redes sociales, sino qué sucede cuando intentamos alejarnos de ellas. Si experimentamos ansiedad, incomodidad excesiva o la necesidad constante de volver a conectarnos, tal vez sea una señal clara de que existe una dependencia que merece ser reflexionada. Finalmente, creo que como sociedad debemos promover una educación digital más consciente, especialmente entre los jóvenes. Así como aprendemos a cuidar nuestra salud física, también aprendemos a cuidar nuestra salud mental en los espacios digitales, reconocer los límites, establecer momentos de desconexión y también fortalecer las relaciones fuera de las pantallas puede ayudarnos a construir una relación más saludable con la tecnología. Muchas gracias por escucharme. Vale, muchísimas gracias Juan Pablo por compartirnos esta información. Yo creo que nos ha quedado bastante claro cómo las redes sociales de verdad, pues el impacto que tienen psicológicamente en el diario vivir de las personas. Y también aquí nos estuvo compartiendo esta anécdota que fue pues de gran interés y de gran ayuda a abordar el tema desde las experiencias, desde lo que vivimos como personas que utilizan redes sociales día a día. Eso fue todo por el podcast de hoy. Espero que haya sido de gran provecho el conocimiento que fue hoy impartido por estas personas. Así que es una invitación a concientizarnos del uso que le estamos dando a las redes sociales y pues que estemos más pendientes de cómo funcionamos y no dejar que nos controlen a nosotros, sino que nosotros sepamos controlarnos y controlar las redes sociales para que sea de provecho, una herramienta.
Así que muchísimas gracias a todos los que escucharon de este podcast. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y que estén muy, pero muy, muy bien.